Bueno, a continuación vamos a estar conectados a través de la plataforma de Zoom. No sé, Leo, ¿cómo estamos con esa conexión o esperamos un momentito? ¿Está todo bien? ¿Un minutito? 59 segundos, 58, 57. ¡Ahí está! Les cuento. A continuación, bueno, CISI Bolduc de Latir, vamos a hablar del seguro como una herramienta de protección para los participantes del programa RIE. El orador es Ted Senatiempo. Hola Ted, ¿cómo estás? Hola, how are you? Buenas tardes. Le estoy contando acá a los presentes. ¿Qué sucede? Bien. Le estoy contando que Ted Senatiempo es agente de CISI Bolduc, Estados Unidos. Se unió a Cultural Insurance Service International, CISI, en 2007 y ahora está como ejecutivo de cuentas senior y contacto primario de la política de seguro para Rotary. Maneja aproximadamente 100 cuentas universitarias internacionales, como así también mantiene cientos de solicitudes diarias de distintos distritos rotarios del mundo. Su objetivo principal es ir más allá de lo solicitado por un cliente y entregarlo de manera oportuna. Le damos un aplauso, ¿lo saludamos? Thank you very much. Ted, Yeah, am I able to share my screen for the PowerPoint? hold on. Leo, hold on a second. Hi, Ted. I'm Nadia. I'm going to be interpreting for you. So just if you can do like short sentences. Compartir pantalla. There. Yes, I'll do short sentences for you. Okay. Don't worry. Thank you. And thank you for translating. You're welcome. My español is not muy bonito. All right, so we can get started. So thank you very much, as everybody, she introduced me already. So I'm Ted Senatiempo from CISI, and I am located in Stamford, Connecticut. Bueno, se presenta, aparte de lo que dijo Silvia, el Ted Senatiempo está para CISI y está localizado en Connecticut. So today I just want to give everybody a brief outline of what the insurance covers and how to handle emergency situations while a student is on exchange. Bueno, sobre lo que va a hablar hoy es sobre la parte de seguros, emergencias y qué es lo que hay que hacer con los estudiantes cuando están en un intercambio. And just so that everybody's aware, we provide worldwide coverage, okay? We also work with universities, other international organizations, so not just Rotary Youth Exchange. So we usually insure close to 200,000 participants each year. Son una compañía internacional, trabajan con universidades, Rotary y otros grupos y aproximadamente hacen 200,000 pólizas al año. So just to kind of give everybody an idea of the services that are included with the insurance policy, we also work with a 24/7 assistance company called AXA that you might hear throughout the presentation. So AXA is 24/7. Aparte, quiere hacerles saber que trabajan con una compañía que se llama AXA, que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. So what AXA does, they handle all of the medical evacuations, any type of... Ted, sorry, is that the screen, the next screen? Yes, on the AXA. Okay. Yeah, go on. Yep. So what AXA does, they handle all of our medical evacuations. They handle security evacuations. They handle situations such as death. So if a body has to be repatriated back home, these are services that are handled directly by AXA. Bueno, AXA lo que hace es todo lo que tenga que ver con evacuaciones, con desastres. Si hay que hacer repatriación de un cuerpo, ellos son los que se hacen cargo. And they also provide a guarantee of payments to hospitals. So in the event that a student is hospitalized,
versus paying for something out of pocket, AXA can be contacted anytime, so that way a guarantee can be placed with that hospital. Y lo que también hace AXA es garantizar el pago en los hospitales. Entonces, si el estudiante tiene que ser hospitalizado, ellos son los que se hacen cargo de eso en lugar de tener que pagarlo del bolsillo del estudiante. And AXA has translators, so they have Spanish-speaking translators, they have Portuguese-speaking agents, so they have different languages to communicate with the host families and districts if needed as well. Y también tienen traductores de español, de portugués, de otros idiomas, que son los que van a ayudar a este estudiante cuando tenga que estar en el hospital. Okay, next screen. So just to talk about the plan options that we offer. The top plan is Plan B, and this is for worldwide. So for example, somebody from Argentina going to Brazil, or somebody from Brazil going to Italy, Plan B is a top plan. It provides 100% coverage for new conditions. And as you can see, those are the rates for the non-US exchange. Bueno, dice que el plan B, que es el que tienen en la parte de arriba de la pantalla, es el que se ocupa a nivel internacional para todos aquellos estudiantes que no sean de Estados Unidos, y esa es la póliza que tienen 100% de cobertura. Hasta So $1 millón. For those, that's okay. For those students that come to the US, it's called Plan B Plus, and that one is 100% coverage as well. As you can see, that one is more expensive for students coming to the US because medical care in the US is very expensive. Y el plan B más es para aquellos estudiantes que van a los Estados Unidos, y como ustedes pueden ver, cuesta un poco más porque la parte de salud en Estados Unidos es más cara. Okay, then in the other screen, where we talk about COVID, just to reassure everybody that COVID is covered under the CISI policy. It's covered as any other condition. So testing, medication, doctor visits, hospitalization, that's all covered under the plan. También hacen la cobertura por COVID, sea una visita al médico, hospitalización, remedios, todo está cubierto. The only time for testing, when it's not covered, if it's not for preventative care. So for example, let's say if the country they're going to requires testing, that's not covered. It's only covered if the student is actually sick. Lo único que solamente cubre si el estudiante está enfermo. Si es que el país al que el estudiante va a ir pide o requiere que se hagan un testeo antes de viajar, eso no está cubierto. De COVID estamos hablando. Next screen, as far as medical evacuation. So in the event that the student cannot continue on the program anymore due to, let's say, mental health or a broken leg, and they have to be medically evacuated back to their home country, that's all covered under the policy at $100,000 as well. También las cosas que cubren es en el caso de que el alumno tenga que ser, él le dice evacuado, pero en este caso va a ser llevado a otro lugar por distintas razones como tienen acá especificadas, también está cubierto. Fíjense que tiene un acompañante que no sea médico, el acompañante médico, silla de ruedas, transporte hacia y desde el aeropuerto o ambulancia aérea. And just to make it clear that all these arrangements must be made by CISI and by the assistance company AXA. So you can't just self-evacuate. It has to be arranged directly by the insurance. Lo que sí hay que tener en claro que esto tiene que ser hecho por CISI, no puede ser hecho por la persona, ¿sí? O por el club rotario, sino tiene que estar todo hecho a través de ellos. There's also coverage for repatriation, return of more remains. So in the event of death, that's also covered under the policy up to $50,000. Entonces, también lo que cubre son hasta $50,000 en el caso de que el estudiante haya fallecido y tengan que repatriar su cuerpo. Then there's security evacuation up to $100,000 as well. So for example, if there's a natural disaster or unrest. So for example, when there was an earthquake in Turkey a little bit over a month ago, we had students there that were evacuated back
to their home country. Y en el caso de que haya que hacer una evacuación por seguridad, por un desastre, por ejemplo, natural o por problemas políticos dentro del país, también cubren ese hecho hasta $100,000. Por ejemplo, hace un mes cuando fue el terremoto en Turquía, tuvieron que retirar varios estudiantes que estaban en el país. And this is also another benefit that has to be handled directly by insurance and AXA, so they cannot self-evacuate. We have to make all the arrangements. Y también esto tiene que ser hecho por CISI, no puede ser hecho por el estudiante o el club Rotario. So additional benefits on the policy for pre-existing. So if a student is being treated for is actually being treated for a condition before they go on exchange. So let's say if they have asthma, that's considered pre-existing condition. So it's only up to $500. También tiene otros beneficios extras para aquellas condiciones que el estudiante tenga desde antes del viaje. Tiene una cobertura de $500, como por ejemplo si tiene un tratamiento por asma. There's coverage for mental health. So if somebody needs to seek counseling while they're on exchange, it's up to $1,000 for your weekly sessions. If it's something more severe where they're hospitalized, up to $25,000. También tiene una cobertura por salud mental. Por ejemplo, si el estudiante tiene que hacer terapia, ¿sí? O ver a algún profesional de medicina de salud en sesiones semanales, tiene una cobertura de $1,000. Y si tiene que ser hospitalizado porque es una situación más severa, la cobertura es de $25,000. And there's also coverage for relief of pain for dental. So if their tooth hurts, there's coverage up to $400 as well. Y en el caso de la emergencia dental, por dolor, para aliviar el dolor, la cobertura es de $400. And there's also a life insurance benefit in the event of death. So if a student dies by accident while on exchange, there's coverage up to, that should say up to $100,000 as well. En el caso de que sea una muerte accidental durante el intercambio, la cobertura por el estudiante es de hasta $100,000. And then also chiropractic care, which is for back pain, if they need to see a doctor for back issues, up to $500. Y en el caso de que necesite el estudiante ver a un quiropráctico, la cobertura es de hasta $500. Then there's also trip cancellation. So in the event that the student cannot go on exchange due to a death in the family or illness or accident of the student that prevents them from not going on exchange at all, we can provide coverage up to $3,000 for non-refundable expenses. En el caso de que el estudiante no pueda viajar a hacer su intercambio por un fallecimiento en la familia, por un accidente o razones médicas, tienen una cobertura de hasta $3,000 para cubrir aquellos gastos que no se le puedan devolver al alumno, o a la familia, mejor dicho. Then there's also a family reunion benefit. So if the student is hospitalized for more than 4 consecutive days, and let's say mom or dad would like to go to the host country to see the child, there's coverage for the parent up to $5,000 for meals, lodging, and airfare. That's all up to $5,000. Hay otra cobertura que es para una reunión familiar de emergencia en el caso de que el estudiante tenga que ser hospitalizado más de 4 días consecutivos. Esta cobertura es de $5,000 para cubrir vuelo, comida y hotel para alguno de los padres. And then there's also a trip interruption, round trip flight benefit up to $3,000. The way this benefit works is while the student is on exchange, if there's a death in the family of a parent, grandparent, or sibling, the student wants to return back home for the funeral, or if they know that that member is going to die, we can fly the student back home up to $3,000. También tienen el beneficio de hasta $3,000 en el caso de que haya una muerte cercana de un abuelo, padre o hermano del estudiante, quiera volver al país de origen para el funeral, pueden hacerlo con este beneficio. Then there's trip delay. This benefit works at the end of exchange before the student returns home. So let's say if they have a layover in another country and they're delayed because of weather delay, or they lost their passport, or mechanical issues with their airline, and a student has to stay in a hotel, for example, we can provide coverage up to $500 for meals and lodging as well.
Y por último, este último beneficio es en el caso de que al retorno a su país, luego de haber concluido su intercambio, en el viaje de regreso, hay algún incidente donde el estudiante tenga que estar más de 12 horas en ese aeropuerto porque hay un paro, hay un desastre natural, perdió o le extraviaron el pasaporte, ahí tiene varias razones, tiene para el alojarse y la comida hasta $500. Next screen, I just want everybody to be aware of foreign policies of countries where students are going to, where they purchase the national policy. A lot of those plans have gaps in coverage. I'll let you go ahead and. Bueno, dice que tenemos que estar o saber sobre las políticas que tienen los países extranjeros en cuanto a las distintas coberturas que hay, porque muchas veces no todos los países cubren todas las cosas. So for example, a lot of the foreign policies, there's no coverage for pre-existing or COVID or for mental health or the additional benefits like the trip cancellation, trip interruption. A lot of times those foreign policies are not providing those kind of benefits. Muchas veces los seguros que tienen los chicos en países extranjeros no cubren algunas de las cosas que tienen ellos, como son, por ejemplo, enfermedades preexistentes, COVID, salud mental, los distintos temas de viajes porque se cancele o tengan que esperar o que haya alguna crisis. So for those students that have to purchase the other foreign policy, they can always supplement with a different policy that we offer. It's called Plan A. It's lower in cost, but at least it provides coverage for those gaps. En el caso de que el estudiante tenga que comprar ese seguro que le ofrece el otro país y no tiene algunas de estas cosas, ellos pueden suplementar, pueden añadir con lo que se llama el Plan A. In this plan, basically, the student is responsible for 20% of each medical bill. But again, at least it has a trip cancellation, trip interruption, the mental health coverage, and the support that we offer. En el plan A, los estudiantes tienen que cubrir el 80% de los costos, pero por lo menos sabe que tienen algún tipo de beneficio. So as far as how to handle a serious illness, so we always tell participants to go to any doctor, any hospital right away. There are no restrictions as far as which hospital to use. They can go to any hospital in the world. En el caso de que haya alguna enfermedad o algún accidente, no hay ninguna restricción para que los estudiantes vayan al médico o al hospital que ellos elijan. So what we tell everybody, once the student is in the hospital, what we recommend doing is contacting AXA. So again, they have the translators assisting families where AXA can issue a guarantee of payment to that hospital. That way there's no out-of-pocket expenses for those major events. En el caso de que el estudiante esté hospitalizado, lo primero que se aconseja es que se comuniquen con AXA para que AXA, junto con los traductores que tienen, puedan ayudar al estudiante y al hospital a realizar los pagos de garantía. Así el estudiante o su familia no tiene que realizar el pago. So for minor incidents like such as cold, stomach bug, those kind of things are not as expensive as major surgery. So sometimes with doctor offices, they want to get paid at the time of the visit. En el caso de que sea alguna enfermedad o alguna lesión menor que no requieren mucho dinero, muchas veces los médicos o los consultorios quieren que se les pague en forma inmediata. So in the event that the host family or the district pays for the medical bill, they would send that to our office for reimbursement, and then we can wire funds directly to the student or to the district or whoever pays. We can reimburse whoever pays. En ese caso, la familia, el distrito o el estudiante puede realizar el pago y luego enviar la factura o el recibo que tengan a CISI y ellos le van a hacer la devolución de ese importe. We also have a new feature. It's called Dr. Please. Basically, the student can call AXA. AXA will provide them with a code.
the student would download the app called Dr. Please, so they can talk to somebody over the phone versus going to an actual doctor's office for minor incidents. También tienen una nueva aplicación que se llama Doctor Please. En este caso, el estudiante llama a un número que tienen que bajar la aplicación en el teléfono, les va a dar un código y con ese código uno se puede contactar con un médico en el caso de que sea algo menor, directamente a través de esta aplicación. And with this, with Dr. Please, there's no cost to the student. There's no out-of-pocket expense. En este caso no tiene costo. Then we also have, it's called a risk management platform that's available through the district portal that everybody should have access to. If they don't, I can provide access to everybody, but it kind of gives you information on the country that the student is in. En este caso es a través de una plataforma que habla sobre los riesgos que pueden tener durante el viaje. So as you can see, you can pull up information on the specific country, and it pulls up reports as well for the district, seeing what kind of alerts, what kind of travel warnings are in place in that country. Uno lo que puede hacer es entrar, buscar el país y le va a dar la información sobre qué cosas están sucediendo en ese país y qué riesgos hay. There's also a COVID map, so it kind of shows you what the country looks like, how many cases it looks like for that country as well. También lo va mostrando dentro del país, cuáles son las cosas que están sucediendo. This one's a little old, so it might look scary. This one. Esto es en el caso de COVID. Dice, es un poco viejo, así que por eso parece que es medio, así que nos vamos a asustar porque está todo marcado. So the districts, everybody can also download the app for this Travel Eye. So they can type in Travel Eye in the Apple Store or Google Play, and they can download the app as well, and they can see it from their phone. También pueden bajar la aplicación en los celulares y puede ser tanto para Android como para Apple y pueden tener esa información y verla desde el teléfono. This is the district app, the district portal. So the districts can log in and they can see all of their students that are insured with CISI, and it gives them access to other information as well. Esta es la página del distrito y el distrito cada distrito rotario puede entrar en esta página y ver cuáles son sus estudiantes que tienen esta cobertura, la cobertura de CISI. And the students also have the similar platform where once they are enrolled, they can create an account and have access to their own information as well. Los estudiantes también tienen su propia página en la que pueden ingresar y ver toda la información. And that's it. That's my email. So if somebody wants to email me with specific questions, they certainly can. And that's our website where students can purchase the insurance. Bueno, esto es todo, dice, y acá está tanto su contacto por correo electrónico como la página de CISI para cualquier duda o pregunta que quieran hacer. That's it. That's it. So thank you so much. I think if there's time for questions, I'm happy to help now, or they can email me, whichever works for everybody. Bueno, dice que muchísimas gracias y si hay tiempo para preguntas, no sé, Silvana, si hay o alguien tiene alguna pregunta, si no, los pueden hacer vía mail. I think they want to do, just email you. That's fine. Next year in person, okay? Yes, yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nadia. You're welcome.